A veces pasa que estás ahí, sentado frente a alguien, y aunque el café todavía está caliente sobre la mesa, sientes que entre los dos hay un océano de cosas que no se dicen. Es esa sensación de que ella está buscando algo, una pieza que no encaja, un vacío que el resto del mundo intenta llenar con ruido o con regalos, pero que al final del día sigue ahí, intacto. No sé, creo que todos hemos sentido esa frustración de querer conectar de verdad y terminar hablando del clima o de lo que pasó en el trabajo. Maquiavelo decía que para entender el mundo hay que mirar las sombras, lo que no es evidente a simple vista. Y con ellas, con esa psicología tan profunda que a veces nos da miedo tocar, pasa lo mismo. Hay ciertas necesidades, ciertos hilos invisibles que casi nadie se detiene a jalar. Tal vez porque estamos muy apurados, o porque, a decir verdad, nos da flojera salirnos del libreto. Pero si te quedas un momento, si dejamos de lado las fórmulas de siempre, quizás podamos entender qué es eso que ella tanto espera y que por alguna razón solo parece encontrar cuando alguien decide, finalmente, prestar atención de verdad. Me acuerdo de una tarde, estaba lloviendo y el ruido de las gotas pegando contra el vidrio del balcón era lo único que se escuchaba en la sala. Ella estaba sentada ahí, mirando su teléfono, y aunque estábamos a medio metro de distancia, sentí una frialdad en el pecho, un vacío, como si ella estuviera gritando en silencio y yo no tuviera el código para entenderla. Esa sensación de impotencia, de ver que alguien espera algo de ti que ni siquiera sabe cómo pedir, es lo que me hizo entender que el reconocimiento no se trata de aplausos, sino de esos hilos invisibles que casi nadie se digna a mirar. La mayoría de las veces vamos por la vida pensando que reconocer a una mujer es decirle que se ve bien o celebrar sus logros externos, pero eso es quedarse en la superficie, en lo que cualquiera puede ver. El verdadero reconocimiento, ese que Maquiavelo entendería como una herramienta de poder y conexión profunda, ocurre en los detalles que ella cree que pasan desapercibidos. Es esa mirada que le das cuando ella hace un gesto pequeño, un hábito casi imperceptible, y tú le haces saber que lo viste. No se trata de inflar su ego, sino de validar su existencia en un mundo que constantemente la ignora o la reduce a una función. Cuando logras ver lo que ella hace cuando nadie la mira, le estás dando algo que el resto del mundo, en su prisa y su egoísmo, simplemente no tiene la paciencia de ofrecer. Es como si de repente le quitaras un peso de encima, el peso de tener que ser invisible para protegerse. Y luego está ese otro terreno, el de la vulnerabilidad. Muchos hombres cometen el error de pensar que ser un refugio significa ser una roca fría e inamovible, pero la realidad es mucho más compleja. Crear un espacio donde ella pueda soltar sus defensas no es un acto de debilidad, es una estrategia de una profundidad psicológica brutal. Imagínate que ella vive todo el día con una armadura puesta, negociando con el mundo, siendo fuerte, siendo lo que se espera de ella. Cuando llega a ti, lo que busca no es más juicio ni más consejos de cómo arreglar su vida. Busca un lugar donde el silencio no sea incómodo. La seguridad se construye cuando ella siente que puede mostrar sus grietas, sus miedos más absurdos, y que tú no vas a usar eso en su contra ni vas a salir corriendo. Es convertirte en ese único rincón del mundo donde ella no tiene que actuar. Al final, el que logra que una mujer se sienta segura siendo ella misma, sin filtros, se vuelve indispensable. No es manipulación barata, es entender que la mayor necesidad humana es ser comprendido en la sombra, ahí donde la luz de los demás no llega y donde tú decides quedarte simplemente observando, sin juzgar, manteniendo la guardia mientras ella descansa. Mira, vamos a ser honestos desde el arranque porque Honey siempre nos venden esa idea de que conectar es simplemente sentarse a escuchar cómo le fue en el día o a sentir con la cabeza mientras ella habla de sus problemas. Eso es una mentira del tamaño de una casa. Es el típico consejo de revista barata que no sirve para nada. La realidad es que la mayoría de los tipos caminan por la vida con una ceguera emocional absoluta, pensando que con ser buenitos ya cumplieron su cuota. Pero no funciona así. No. Hablamos de la inteligencia emocional profunda, pero no de esa versión romántica y cursi que ves en las películas.
Hablo de esa capacidad casi eléctrica de leer el aire. ¿Te ha pasado? Estás ahí y de repente notas un cambio en el tono de su voz. Algo mínimo, una fracción de segundo, donde sus ojos se apagan un poquito. El resto del mundo sigue de largo, pero tú te detienes. Ahí es donde entra la verdadera psicología. No se trata de ser un terapeuta, se trata de ser un descifrador. La mayoría de las mujeres pasan su vida rodeadas de gente que solo reacciona a lo que ellas dicen, pero casi nadie reacciona a lo que ellas sienten antes de que se convierta en palabra. Es un juego de sombras. Si logras entender sus miedos antes de que ella tenga que explicártelos con un nudo en la garganta, ya estás en otro nivel. Es casi instintivo. Y luego está ese otro tema que a muchos les da miedo tocar. El liderazgo. Pero ojo, no me vengas con esa tontería de macho alfa que grita y golpea la mesa. Eso es de inseguros. El liderazgo que ella realmente necesita y que casi nadie satisface es esa dirección clara que nace de la empatía. Es esa seguridad de saber que, cuando las cosas se ponen feas, hay alguien que no pierde el norte. Digo, dudar es humano, pero quedarse congelado es lo que mata cualquier conexión. A veces ella solo quiere soltar el volante. Vivimos en una época donde todo es decidir, producir, resolver, y cansa, agota el alma. Cuando tú llegas con una decisión firme, pero que a la vez toma en cuenta su mundo emocional, le estás regalando un respiro. Es decirle, sin palabras, tranquila, yo me encargo de que el barco no se hunda mientras tú descansas. Eso es poder real, hermano. No es mandar, es sostener. Es entender que su autonomía no pelea con tu dirección. Al contrario, florece cuando siente que hay un terreno firme donde pisar. Pero claro, esto no es para cualquiera. Requiere que dejes de mirarte el ombligo y empieces a mirar lo que realmente está pasando en el radar de ella. Es difícil, requiere huevos y mucha paciencia, pero cuando lo logras, la conexión se vuelve algo que nadie más puede replicar. Simplemente nadie. Sigo produciendo contenido para ustedes a toda máquina en mi canal. ¿Han oído hablar alguna vez del efecto mariposa? Yo soy una persona que cree en él. Cuando apoyamos la psicología de las personas y las iluminamos, esto provoca un efecto positivo en cadena en el mundo. Si creéis que este vídeo os ha iluminado y os ha sido útil, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y activar las notificaciones. También me gustaría que compartierais vuestros comentarios y lo compartierais con vuestros amigos para que lleguemos a más gente. Ahora continuemos donde lo dejamos. Mira, vamos a ser claros, Honey, siempre nos venden este cuento de que las mujeres solo quieren a alguien que esté ahí, pegado como un mueble, o peor, que les diga a todo que sí. Sé tú mismo, dicen, con que estés presente basta. Mentira. La presencia sin intención es solo bulto, y el mundo está lleno de tipos que están físicamente, pero que tienen el alma en modo avión. Hablemos de esa atención que nadie da. En esta era donde todos estamos hipnotizados por la luz azul del teléfono, dar una atención absoluta es casi un acto de magia negra. Es un poder que pocos entienden. No hablo de mirarla mientras ella habla. Hablo de que el resto del universo deje de existir por esos 10 minutos. La mayoría de los hombres escuchan para responder, para dar un consejo que nadie les pidió o para ver cuándo les toca hablar a ellos. Pero cuando tú la miras y ella siente que realmente estás descifrando el código detrás de sus palabras, algo cambia. Es una droga. Es satisfacer un hambre de ser vista que la sociedad moderna, con su prisa y su egoísmo, le niega sistemáticamente. Es difícil mantener el foco. Requiere disciplina. Pero si logras que ella sienta que es la única persona en la habitación, aunque estén en medio de una multitud, ya ganaste. Nadie más hace eso. Nadie. Y luego está el tema de la identidad. Qué pesadilla es esa obsesión con lo estético. Qué guapa estás. Qué lindo te queda ese vestido. Ya, genial, pero eso se lo dicen otros 50 tipos en Instagram cada vez que sube una foto. Es ruido. Es estática. Si tú quieres entrar en su psicología profunda, tienes que ver lo que ella misma está tratando de construir. Validar su esencia, sus ambiciones
incluso esas sombras que ella intenta esconder porque piensa que no son atractivas. Dime una cosa, ¿cuántos hombres conoces que se detengan a admirar la force, en qué ella piensa o la manera en que resuelve un conflicto interno? Casi ninguno. Todos se quedan en el envase. Pero cuando tú llegas y le haces un comentario sobre su tenacidad o sobre cómo su mente conecta puntos que otros no ven, le estás dando un espejo nuevo. Un espejo donde se ve más grande, más real. Es un alivio inmenso dejar de ser un objeto decorativo para convertirse en un ser humano completo ante los ojos de alguien. A veces, la mayor seducción no es un cumplido al cuerpo, sino una observación aguda al alma. Es verla de verdad, hermano, sin filtros, sin pretensiones, aceptando la luz y la oscuridad por igual. Eso es lo que marca la diferencia entre ser uno más del montón o ser el único que ella realmente deja pasar a su mundo privado. Mira, vamos a dejar de lado por un momento las interpretaciones modernas o lo que se dice por ahí en redes. Si nos metemos de lleno en lo que los grandes sabios y los textos han dejado escrito, la cosa se pone mucho más seria y profunda. Aquí no hay espacio para medias tintas ni para discursos edulcorados. Hablemos de esa lealtad que no es sumisión, sino un pacto de almas. En la tradición se entiende que el vínculo no es solo un contrato, sino un mithaq, un pacto sagrado. La mayoría de los hombres hoy en día confunden autoridad con tiranía, y eso es un error fatal. La verdadera psicología aquí dicta que el hombre debe ser el qawwam, aquel que sostiene, el que protege, el que sirve de escudo. No es mandar por mandar, es ser el pilar que permite que ella florezca. Cuando ella encuentra a un hombre que tiene sus propios términos, que no se dobla ante la presión del mundo, pero que ante ella es compasivo, se crea una lealtad que no se puede romper. Es el equilibrio entre la firmeza del hierro y la suavidad de la seda. Si tú no tienes una dirección clara en tu vida, una brújula moral, ella nunca podrá entregarte esa lealtad incondicional. Nadie sigue a un capitán que no sabe a dónde va el barco, hermano. Y luego está el tema de los ciclos y las sombras. A veces parece que nos olvidamos de que somos seres biológicos y espirituales. En los libros se habla mucho de la paciencia y de la sabiduría para tratar la costilla curva, no para enderezarla a golpes de lógica fría, sino para entender su naturaleza. La mujer tiene ciclos, tiene estados de ánimo que son como el clima. Cambian. El error del hombre común es intentar arreglar esos estados como si fueran un motor descompuesto. Duro, pero cierto. Ella no necesita que seas su mecánico, necesita que seas su horizonte. Un horizonte que no se mueve aunque caiga la tormenta. Es entender que sus sombras son parte del diseño y que tu labor es acompañar, no juzgar. Es esa capacidad de quedarte firme cuando ella está en medio de su propio caos. Los textos dicen que el mejor de ustedes es el que mejor trata a su familia. Y ese trato no es solo dar sustento, es dar esa paz psicológica que solo un hombre que domina su propio ego puede ofrecer. Es ser el único, o capaz de descifrar su código emocional más íntimo porque has tenido la paciencia de observar lo que otros ignoran. Al final, se trata de una conexión que trasciende lo físico. Es una exclusividad que se sella en el espíritu. Algo que, honestamente, muy pocos hombres hoy en día están dispuestos a cultivar. Mira, vamos a dejar de lado por un momento las interpretaciones modernas o lo que se dice por ahí en redes. Si nos metemos de lleno en lo que los sabios y los textos clásicos han dejado escrito sobre la naturaleza del alma y el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, la cosa se pone mucho más seria. Aquí no hay espacio para medias tintas ni para discursos edulcorados de autoayuda barata. Hablemos de esa lealtad que no es sumisión, sino un pacto de almas, un mithaq. En la tradición, se entiende que el hombre no es un jefe, sino un qawwam, y ojo, que ahí es donde la mayoría se pierde. Ser qawwam no es mandar por mandar ni tener a alguien bajo tu bota. Eso es de mediocres. Es ser el sostén, el que protege, el que sirve de escudo ante las tormentas del mundo. La psicología aquí es clara. Una mujer solo entrega su lealtad incondicional cuando siente que el hombre tiene una dirección, una brújula moral inamovible. Si tú no sabes a dónde vas,
Si te doblas con cualquier viento de opinión ajena, ¿cómo esperas que ella descanse en tu liderazgo? Es el equilibrio entre la firmeza del hierro y la suavidad de la seda. Cuando ella ve que tú tienes un compromiso con algo más grande que tu propio ego, es cuando ella decide, por voluntad propia, ser tu aliada más fiel. Y luego está el tema de los ciclos y las sombras. A veces parece que nos olvidamos de que somos seres con una fitra, una naturaleza intrínseca. En los libros se habla mucho de la sabiduría para tratar a la mujer con la delicadeza de quien sostiene un cristal. El error del hombre común, el que no entiende nada, es intentar arreglar sus estados de ánimo con lógica fría, como si estuviera reparando un motor descompuesto. Duro, pero cierto. Ella no necesita un mecánico, necesita un horizonte que no se mueve aunque caiga el diluvio. Los textos dicen que el mejor de ustedes es el que mejor trata a su compañera. Y ese buen trato no son solo palabras bonitas, es la capacidad de quedarte firme cuando ella está en medio de su propio caos emocional. Es entender sus ciclos no como un problema, sino como parte del diseño sagrado. Al dominar tu propio ego y no reaccionar con ira o impaciencia, le ofreces una paz psicológica que ningún otro hombre puede darle. Es convertirte en el único capaz de descifrar su código más íntimo, porque has tenido la paciencia de observar lo que el resto del mundo, en su arrogancia, simplemente ignora. Es una conexión que empieza en la psicología pero termina sellándose en el espíritu. Algo que, dadas las circunstancias actuales, es casi un tesoro perdido. Al final, entender estas necesidades no se trata de obtener poder sobre alguien, sino de tener el valor de ser el hombre que ella siempre esperó encontrar en un mundo de sombras. Se trata de esa calma que surge cuando dejas de buscar afuera y empiezas a mirar con el alma, reconociendo que la verdadera maestría es saber sostener su corazón sin apretarlo. Si sientes que estás listo para profundizar más en estos códigos y quieres acceder antes que nadie a este tipo de reflexiones, te espero en nuestra comunidad de miembros. Que este silencio que queda ahora no te incomode, sino que te sirva para escuchar lo que antes ignorabas. ¿Cuál de estas necesidades crees que has estado descuidando en tu propia vida por miedo a mirar de verdad? Para apoyar este contenido y que el mensaje llegue a quienes más lo necesitan, escribe la palabra Maquiavelo en los comentarios.